Muy buenas tardes para todos nuestros lectores. Estamos aquí de parte de la opinión de Santiago y estamos justo con Eduardo Buendía. Mucho gusto, Eduardo. ¿Y gustaría presentarte para nuestros lectores? Claro que sí, Gerardo, pues soy Eduardo Buendía, soy reportero de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, pues ya ejerciendo el periodismo ya más o menos de hace 10 años, también me ha tocado colaborar con el Universal en Reporte Índigo y en una organización anticorrupción llamada ONEA. Y bueno, pues con mucho gusto de saludarte y de estar aquí platicando con tu amable audiencia. El gusto es nuestro. Pues bueno, imagínense que existe una ventanilla de gobierno, una de esas como las de los telégrafos de antes, donde la gente va a cobrar dinero. Hoy se llama Financiera para el Bienestar y lo que vamos a platicar hoy es que un partido político, en este caso Morena, usó esa ventanilla de gobierno para mandar 252,000 pagos a la gente, etiquetados como apoyos sociales. Porque eso es un problema por dos cosas. Una, repartir apoyos sociales es una chamba del gobierno, no una chamba de un partido. Y dos, nunca le avisaron al INE. Eso es justamente quien debe vigilar dónde sale pues, este dinero para los partidos, ¿no? Entonces, bienvenido, Eduardo. Pues primeramente nos gustaría ver o explícamelo como si yo fuera un señor que escucha en su taller. ¿Qué fue lo que tú y Raúl Olmos destaparon aquí? Claro que sí, pues esta investigación, como bien comentas, pues de la que soy coautor con Raúl Olmos, que es director de la Unidad de Periodismo e Investigación de Mexicanos contra la Corrupción, pues tiene que ver con un documento, una auditoría que se hizo, bueno, una auditoría interna de Finavien, en la que se muestra que el CEN de Morena, este organismo pues de Morena a nivel federal, ¿no? A nivel nacional, firmó un contrato con Financiera para el Bienestar, que como bien dices, antes era Telecom Telégrafos, firmó un contrato para dispersar más de 252,000 pagos. El tema aquí es que estos pagos están etiquetados como apoyos sociales. Políticos no tienen la atribución de hacer, de distribuir dinero como programas sociales o para apoyos sociales. El dinero que los partidos políticos en México reciben, pues tiene que ver para que mantengan su vida interna, para que hagan sus actividades como partidos políticos, ¿no? Que al final, pues es hacer proselitismo, impulsar iniciativas, pero no dar dinero directamente a la gente. Entonces, esta auditoría que pues llega a nosotros, ¿no? Tuvimos acceso a este documento oficial, pues menciona precisamente eso, que es un contrato entre CEN de Morena, entre Finavien, que se firma en junio de 2022, pero que todavía estaba vigente a junio de 2024. Y es muy importante junio de 2024 porque en ese mes de ese año se realizaron las elecciones federales en las que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia, por ejemplo, y en la que Morena arrasó en el Congreso Federal. Entonces, eh, pues este documento es un acercamiento a una maquinaria, a una estructura para transferir dinero, pero pues que por supuesto está al margen de la ley o violando inclusive artículos constitucionales por esta razón de que lo distribuyen como apoyos sociales, Gerardo. Es un caso que cuando nosotros accedimos a esta auditoría nos llama poderosamente la atención todos estos detalles que te comento, pero bueno, hay muchos otros que iré platicándote con más detalle durante esta entrevista. Pero en general, pues es esa cuestión, yo lo resumiría así. Morena haciendo pagos de apoyos sociales de manera pues indebida, sin ningún control además, porque son recursos que además no informó de manera correcta ante el Instituto Nacional Electoral, que pues es el encargado de vigilar los procesos electorales, pero también de estar al pendiente de los gastos que hacen los partidos políticos. Dicen que un mago nunca revela sus trucos, pero pues tenemos que preguntar. ¿Cómo llegó el documento a tus manos? ¿Pasó por debajo de la mesa? ¿Lo sacaron por transparencia? ¿Y confirmaron que el papel sí fuera oficial? Por supuesto, Gerardo. Bueno, pues el documento, como tú bien sabes, en esta labor periodística, pues siempre hay personas que están dispuestas a compartir la información, que
muchas veces, inclusive corren el riesgo, ¿no? Son pues las fuentes a las que nosotros pues tenemos acceso, ¿no? Cada periodista, cada reportero tiene su agenda, tiene sus fuentes. Esto fue a través de, pues sí, de fuentes que nos hicieron llegar este documento, porque hay que decirlo, este documento que nosotros revelamos no es público, tampoco el contrato del CEN de Morena con Finavien es público. De hecho, bueno, hay cuestiones, se han mencionado por ahí, por ejemplo, la titular de Finavien dio una entrevista con Imer Noticias, ¿no? Que es un medio, pues, del Estado mexicano, en el cual ella comentó que este contrato en particular del que nosotros hacemos esta nota, esta revelación, dice que está informado y que es transparente y que el INE inclusive tiene acceso o puede tener acceso a ese contrato. Yo te diría, esa cuestión se cae. Nosotros buscamos por todos los medios ese documento y ese contrato no es público. O sea, Morena no lo tiene en sus sitios web, no está en Plataforma Nacional de Transparencia, que es a donde cualquier ciudadano puede acercarse y es donde los partidos políticos tienen la obligación de informar cada documento. Entonces, bueno, regresando a la pregunta central, es un documento que nos llega a través de fuentes. Nos llevó varias semanas poder verificar que el documento era real y pues para tomar dirección y tener más luz sobre estos temas, porque pues bueno, como periodistas de este lado, vamos, no somos expertos en cuestiones de auditoría o en cuestiones electorales, aun cuando hemos escrito mucho de eso, pues nos acercamos con un especialista en tema de auditorías, una persona que lleva muchísimos años haciendo auditorías a nivel gubernamental, inclusive también del lado privado, y a un ex consejero electoral también, que pues le tocó estar también en momentos muy polémicos del INE, pero que él nos ayudó también a entender y a tener claridad sobre pues cuáles son las violaciones o posibles violaciones en las que estaba incurriendo Morena en este caso al contratar a Finavien y en dispersar dinero para apoyos sociales, Gerardo. Eduardo, a ver, quítale lo financiero. ¿Qué quiere decir en cristiano que Morena haya usado Finavien para repartir apoyos sociales? Pues mira, lo que quiere decir es que está utilizando a un organismo público para dispersar recursos de los cuales no, vamos, no tiene la atribución ni la facultad. O sea, ahí a todas luces, es un acto violatorio. Por ejemplo, más, y esto te lo digo, todavía se exacerba todavía más, porque este contrato, lo dice la auditoría que estamos nosotros publicando, esta auditoría dice que ese contrato todavía estuvo vigente en junio de 2024, que es de hecho en un periodo en el que centra mucho el ojo, ¿no? Porque pues de esos 252,000 pagos, al momento en que se hace la auditoría, ya habían sido efectuados 140,000 pagos. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Aterrizándolo, es un partido político que es el partido político que detenta el poder desde 2018, haciendo uso de un organismo público, o sea, un organismo que está bajo las órdenes del propio gobierno federal, o sea, en donde gobierna ese mismo partido, haciendo uso de toda esa estructura de dispersión de pagos para distribuir más de 252,000 giros que le llaman, pero bueno, son órdenes de pago. Entonces, ¿por qué razón esto llama la atención? En principio yo te diría, es una cantidad inmensa, inmensa de pagos. O sea, yo quizá dejaría o enterraría un poco esta pregunta, ¿no? La dejaría sobre la mesa. En principio, ¿para qué Morena distribuiría 252,000 pagos? ¿A quiénes? Eso se lo preguntamos a Morena, que por cierto no nos ha contestado hasta la fecha. ¿A quiénes llegó ese recurso? Segundo, ¿cuánto es el monto de esas transferencias? Porque esta cédula de esta auditoría no menciona el monto, que como te decía, la verdad es que como periodistas a veces no está padre pues dejar tantos cabos sueltos, pero en este caso nosotros considerábamos que este documento tenía mucho valor en el mostrar cómo es que este partido político hizo uso de este organismo público para transferir tantísimos pagos, ¿no? Y bueno, el monto, por supuesto, pero otra cuestión bien importante es, Gerardo, saber cuál es el origen de ese dinero. ¿Por qué razón? Porque en México todos los partidos políticos se financian en su mayoría de dinero público.
el dinero privado también llega a entrar en las elecciones, pero tiene un límite que no puede ser rebasado. Entonces, creo yo que aquí hay muchísimas dudas sobre el origen, el monto total que se distribuyó a través de este contrato y a qué personas llegó ese dinero. O sea, hablamos de 250,000, más de 250,000 pagos. Si llegó a 250,000 personas o una persona cobró el mismo, 10 veces a lo mejor con una misma orden o le dieron 10 órdenes a una misma persona o una persona cobró el mismo, 10 veces a lo mejor con una misma orden o le dieron 10 órdenes a una misma persona. Eso pues sigue siendo por supuesto una incógnita, pero bueno, aquí lo que estamos nosotros mostrando es este mecanismo. Creo que es un poco complejo como de aterrizar, yo espero estar siendo un tanto claro, ¿verdad? Pero esto en un contexto electoral, por supuesto que puede ser un motivo de sanción y de vigilancia, porque como tú bien sabes, rebasar, por ejemplo, gastos de tope de campaña, más cuando no son reportados, pues eso puede implicar inclusive que una elección llegue a sancionarse con la anulación, ¿no? Que bueno, no sabemos qué medidas vaya a tomar en este caso la autoridad electoral, que sería el INE, otras autoridades como la propia Fiscalía General de la República, inclusive la Unidad de Inteligencia Financiera, pero creo yo que aquí el meollo del asunto son esos cuestionamientos. ¿De dónde y para quiénes fue ese dinero? ¿Y cuánto dinero fue? Me platicas más o menos de todo, pero ¿cuándo fue el momento que te diste cuenta, revisando todos los documentos y la auditoría, que dijiste, aquí algo no cuadra? Pues fíjate que de hecho esta auditoría es un documento pues de varias páginas, ¿no? Este es como de unas 60, 70 páginas. Cuando nosotros vemos el documento, pues era ¿cómo decirte? Pues por decirlo de manera coloquial, una madeja de cosas, y nosotros tampoco entendíamos mucho, ¿no? ¿Cuál era, pues, el fin de esa auditoría? Cuando llegamos por ahí de la página 52, 53, me parece, que es donde viene este apartado ya del contrato con el CEN de Morena, pues es cuando nosotros nos damos cuenta que estábamos ante algo pues ante algo que encendió nuestras alertas, porque ahí fue cuando nos dimos en principio cuenta el motivo por el cual pues este documento tenía ese valor. Lo demás, bueno, eran revisiones de otras revisiones administrativas y bueno, y de temas fiscales de Finabien, de otro tipo de casos. Pero cuando vimos que estaba involucrado pues el CEN de Morena, ¿no? Que es el organismo, digamos, de toma de decisiones de este partido a nivel nacional, es el organismo más importante de cualquier comité ejecutivo nacional, ya sea del PRI, del PAN, de cualquier partido nacional, pues el CEN es la figura a donde todos, pues digámoslo así, se cuadran, es el organismo, uno de los organismos más importantes. Entonces, cuando nosotros vemos que se trata de un contrato que tiene como concepto transferir más de 250,000 pagos, pues bueno, dijimos, de entrada lo que inferimos es que se trataba de pagos para una estructura electoral, porque coincidía con junio de 2024. Entonces, pues a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, es que es una cantidad de pagos enorme, perdón. Y cuando fuimos consultando a los expertos, el consejero electoral, por ejemplo, me decía, bueno, a ver, todos sabemos en esta jungla electoral que cada que alguien, pues más bien cada que hay un proceso electoral se mueve muchísimo dinero y tú bien sabes, hay representantes de cada partido en cada casilla, hay gente movilizando a más gente en colonias, en pueblos, pues sí, en las localidades, inclusive llamando al voto o incentivando ese voto, que aunque a lo mejor esos actos son ilegales, ¿no? Por coaccionar voluntades o por presionar a la gente que vaya a votar por uno u otro partido, es algo que sucede en México. En México, yo recuerdo una frase de otro exconsejero, ¿no? Que decía que el violar las leyes electorales era como el deporte favorito, pues, de los partidos políticos, ¿no? O en esta cuestión electoral. Entonces, nosotros coincidimos con esa percepción de este exconsejero que nos dijo, lo más probable es que haya sido un mecanismo para pagarle a la estructura de Morena, pero también nos decía, es muy común que todo ese dinero que fluye o esos pagos no se informen al INE porque muy probablemente rebasarías muy fácilmente los gastos de campaña y eso implicaría pues que te sancionen. Entonces,
Pensamos que va por ahí el asunto, ¿no? De que tantos pagos sean dirigidos a esta estructura electoral, pero te reitero, hablamos no de una cifra menor, hablamos de muchísimos, muchísimos pagos que se realizaron a través de este otro organismo público, que es otra de las agravantes, yo diría. En su momento el PRI lo hizo con las tarjetas Monex, que en donde hizo pagos a su estructura electoral repartiendo estas tarjetas de esta, pues sí, vamos, tarjetas bancarias con las que tú podías retirar el dinero y fue un escándalo en ese momento. De hecho, recordarás que Andrés Manuel López Obrador fue uno de los mayores, eh, digamos, del personaje con mayor pues calado político para oponerse a lo que pasó con el PRI y Monex, que pues al final fue algo muy similar a lo que estamos viendo ahora. Yo pienso que son casos que tienen muchas similitudes, pero pues obviamente estamos ante una nueva modalidad, que es que Morena no hizo uso de una estructura financiera privada, en el caso de Monex, una institución, pues sí, privada, sino que hizo uso de una institución pública que es financiera para el bienestar. Hay algo que no me cuadra o me brinca un poquito, que es contrataron más de 252,000 pagos y nada más usaron 140,000. ¿A dónde fue la diferencia o cómo lo leen ustedes? Pues mira, lo que nosotros vemos es que la auditoría que se practica, pues se había practicado hasta, bueno, tenían datos ellos de que hasta el 28 de junio había funcionado este contrato. Y lo que ellos dicen, de hecho en esa auditoría las observaciones recaen o se hacen a este contrato porque Finavien no tenía claridad de cuánto era la comisión que habían pagado las personas que ya habían cobrado ese dinero. De hecho, lo que nosotros pusimos ahí en la nota y lo que investigamos es que cuando tú vas a hacer un retiro por esta figura del giro, ¿no? Que es la orden de pago, cuando tú vas a hacer un retiro bueno, a lo que era Telecom, ahora Finavien, a ti, Financiera para el Bienestar, te retiene 12 pesos por cada pago, ¿no? Es un Ujú. poco como sucede con los Oxxos, por ejemplo, ¿no? Que si vas tú y quieres retirar dinero, te cobran una comisión, o si quieres hacer el pago de un recibo, te cobran una comisión. Aquí es algo muy similar. Si tú haces ese retiro, te cobran ese dinero. Entonces, un poco la discusión en esta auditoría o lo que se estaba poniendo sobre la mesa es que Finavien no tenía claridad en si tenía que cobrarle cierta cantidad por esas comisiones u otra cantidad. Al final, lo que concluye la auditoría es que se habían cobrado 3.5 millones de pesos por comisiones. No es el monto que se distribuyó, solamente por comisiones se habían cobrado 3.5 millones de pesos. Entonces, al final hay que entender que una auditoría pues es una especie pues de fotografía del momento en el que se hace esa revisión. Entonces, hasta junio de 2024, o sea, el 28 de junio de 2024, lo que la auditoría dice es que hasta ese momento se habían hecho efectivos 140,000 pagos, por lo que estaban, digamos, todavía pendientes de pagarse otros 110,000 pagos aproximadamente, ¿no? Entonces, con esta cuestión, pues esos pagos seguramente quedaron todavía abiertos a partir de la revisión en la auditoría. Con esto, y bueno, lo que quiere decir que ya no tenemos claridad si después esos pagos sí fueron efectivos o simplemente se quedaron ahí. Lo que sí, pues llama la atención es que, pues digamos, hasta esa fecha ya ha sido ese corte, lo que estaría bueno saber es qué pasó después, pero pues digamos, hasta ese límite se hizo esa auditoría. Sí hay muchas cuestiones que hay que revisar todavía, o sea, yo te diría es un primer acercamiento a este caso, pero lo que sí está claro es que, en principio, esta distribución de apoyos sociales en un contexto electoral podría estar violando, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución, que habla sobre la inequidad en una competencia en cuestión electoral. Ahora, yo te diría, todavía más hablando de un partido que está en el poder y que tiene la capacidad también de captar muchísimos recursos públicos, porque pues al tener una mayoría en el Congreso, al manejar una mayor cantidad de afiliados o de simpatizantes o de gente que está afiliada al partido, vamos, hablamos del monstruo que es Morena, en el cómo pues acciona este engranaje. ¿Para qué? Pues no tenemos toda claridad, pero bueno, creemos que era muy importante dar a conocer. Creemos que este documento
deja ver la actuación del partido político en el poder y cómo opera un nuevo esquema quizá de la manera de cómo operar ese dinero. Oye, Eduardo, y otra cosa que no me cierra. ¿Por qué el contrato siguió vivo hasta 26 días después de la elección? ¿Quién aprieta el botón para que eso siga corriendo? Pues fíjate que eso es algo que también, digo, lo que podemos nosotros inferir es que se da en este marco. No tenemos nosotros detalles del contrato, o sea, no sabemos si realmente el contrato venció en junio de 2024 o si siguió vigente más adelante. Eso también es importante comentarlo. ¿Por qué razón? Bueno, pues la auditoría ¿cómo decirlo? Pues sí, la auditoría no menciona tampoco esa vigencia. O sea, lo que sí hay claridad es que al 28 de junio de 2024 seguía funcionando ese contrato y precisamente ¿cómo decirlo? La observación que hizo la auditoría era, pues sí, oye, ¿cuántas comisiones hemos cobrado? Si el contrato era por 250,000 pagos, si al momento hay comisiones de pago por esta cantidad. Inclusive había, digamos, en esa discusión, lo que se menciona en la auditoría, que existía la posibilidad de que a Morena se le regresara una cantidad porque todavía no se efectuaban todos los pagos. O sea, la auditoría, digamos, es hasta un tanto, digamos, su actuación fue un tanto dubitativa porque no había claridad sobre los detalles del contrato. Y de hecho, dentro de la misma nota, estamos nosotros mencionando que hubo un contrato inicial y posteriormente hubo, no sé si fue una ampliación o un convenio modificatorio, como se les llama, ¿no? Digamos, en el argot de las licitaciones y las contrataciones, pero el chiste es que ese contrato tuvo como una especie de ampliación, o pues sí, vamos, para que se extendiera el tiempo para hacer esos pagos. Entonces, lo que sí yo te puedo afirmar es que el contrato inicia en junio de 2022 y todavía en 2024 aparecía vigente. De hecho, nosotros, bueno, en el cuestionario que enviamos a Morena también le preguntamos, pues, si podía decirnos y darnos más detalles de ese contrato, que no ha respondido, pero nosotros también ya hicimos la labor de solicitar esos datos por transparencia. Lo hicimos después de la publicación porque, pues, precisamente no queríamos tampoco alertar o inclusive llamar la atención por el dato del contrato, que eso se nos hacía muy pues delicado de poder mostrar o hacer público en una solicitud previa, pero está en tránsito. Eso sí, ya hicimos la solicitud formal para que Morena nos entregue esos contratos y poder conocer más detalles. Habrá que ver nada más pues cómo se maneja el partido político ya con esta solicitud presentada ya de manera formal, porque te quiero decir también esto, o sea, cuando nosotros contactamos a una de las voceras del partido político, ¿no? Una de las más visibles, yo digo, uno de los personajes más visibles, ella nos dijo que todo lo dirigíamos por transparencia, cuando pues tú sabes que en la investigación periodística pues se está enviando un cuestionario, pero también es un cuestionario para conocer la postura del partido, que eso pues simplemente no hubo respuesta, ahora sí que ni sí ni no, ¿verdad? Simplemente guardaron silencio sobre esta investigación. Creo que esto es muy importante que sepa la gente, o son los temas más importantes, es ¿por qué o qué es verdaderamente lo grave aquí? O sea, ¿por qué no le avisaron al INE que usaron una estructura del gobierno o las fallas en los controles contra el lavado? O sea, si tuvieras que apostar por una, ¿cuál sería? Pues mira, ese es otro punto. Qué bueno que tocas lo del tema del lavado, porque la misma auditoría que nosotros mostramos dice que este contrato no tomó en cuenta las acciones ni protocolos que están establecidos en la ley en México que trata sobre la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, si teníamos que añadirle un punto más de irregularidades, pues resulta que este contrato incumplió con esas acciones de lavado de dinero. Yo te diría, lo más grave, pienso aquí, y, y yo considero, es el conocer el origen del recurso, que tristemente eso no lo está resolviendo esta publicación, ¿no? Repito, como periodistas nos hace mucho, nos resuena mucho en la cabeza cuando no podemos tener todos los cabos atados al 100%, pero en este caso
yo te diría, lo que revela esta investigación es que si ese dinero tiene un origen que no sean recursos públicos, abre una veta de investigación grandísima sobre investigar cuál es el origen real de ese dinero, en principio. Y otra cuestión, o sea, eso yo diría que es lo más importante de poder demostrar en este momento. ¿Cuál es el origen de ese dinero? Punto número dos, yo creo que también lo que muestra es unas autoridades electorales que no sé si es una cuestión de omisión o por falta de capacidades, porque hay que decir que también el INE a partir de las reformas le han impuesto muchas tareas que a mi pensar a veces son imposibles de cumplir, pero quiere decir que entonces las leyes están inacabadas o las instituciones no tienen la capacidad para observar exactamente cada peso que se utiliza en procesos electorales o que están en ese marco de contexto electoral de dinero que se pueda estar utilizando para fines electorales que no se contabiliza. O sea, eso yo lo pondría en segundo grado de gravedad y de preocupación. Pero ahí voy a hacer una acotación. Tristemente, eso pasa siempre. Siempre ves que alguien ya está pintando bardas para promover su imagen y eso no se cuenta. Siempre ves que ya están apareciendo espectaculares en las carreteras a nombre de un candidato y eso no lo cuentan, aun cuando esté haciendo antes inclusive de las precampañas, ¿verdad? Apenas se están lanzando y ya ves tú esos espectaculares con portadas de libros, con portadas de revistas. O sea, tristemente eso pasa y pasa y pasa ante el INE y este es otro caso, aunque es un caso muy impresionante porque hablamos de 250,000 transferencias, no aparecen los informes. Eso es un hecho. Entonces yo diría, en segundo punto de gravedad es eso, que a Morena le valió y no lo informó de manera debida a las autoridades electorales. Y te diría que bueno, en tercer lugar, pues por supuesto que esto, al ser un partido político que está al frente del gobierno federal, utilizando un organismo público, yo te diría que tendría que revisarse también, me atrevo, y esto lo digo ahora sí que a título personal, ¿no? No viene la investigación y mucho menos esta es una opinión, pero yo te diría ver también qué tanto el partido hizo acciones de este tipo al utilizar instituciones pues del Estado para enviar dinero de manera masiva. O sea, yo te diría, podemos estar ante una también acciones, pues, un partido de Estado, ¿no? Que, pues, si se me permite esa figura, un partido de Estado operando y haciendo uso de las mismas instituciones del Estado para, pues, hacer este tipo de distribución. Y en cuarto punto, pues lo que es ya muy sonado y en la nota, que es lo que consideramos también algo de lo más importante, que un partido político en México, el que tú me digas, no puede dar dinero como apoyos sociales. O sea, eso es ante de todos los ojos de todos, eso no es posible. Entonces, creo yo que ahí lo que queda es que el partido explique por qué lo hizo y en segundo lugar, eso a qué conllevó. Si fue en el marco electoral y si en este marco electoral se dieron esos apoyos, pues por supuesto que nos abre la puerta a pensar que fue una compra masiva pudo haber sido una compra masiva de votos, una compra de voluntades, ¿no? Como dicen los expertos electorales. Y eso, ¿cómo intervino en los resultados de las elecciones? Si tú me dices, bueno, para el tema de los magistrados del tribunal, pues siempre dicen, no, pues ganaron 10-0, pues no hay manera de que la balanza se hubiera inclinado al otro. Por supuesto que no, yo creo que Morena iba a ganar con muchísima ventaja esa elección, pero ¿cómo influye que el partido en el poder haga estas acciones como partido de Estado para distribuir apoyos sociales, ¿no? Una tarea que no le corresponde, como tú ya decías, eso le corresponde al gobierno. ¿Por qué lo hace un partido? Y el partido en el poder, que es todavía más grave. Entonces, espero haberlos enlistado de manera correcta. Yo pienso que por ahí va el asunto. Y al final, pues lo que te diría es que creemos que es un paso a que, digamos, un precedente para que las investigaciones se abran incluso de oficio. O sea, sí creo que tiene que ver con las autoridades electorales, con el INE y posteriormente, pues, inclusive el tema del Tribunal Federal, ¿no? Que lo revise, pero también no descartaría que la Unidad de Inteligencia Financiera también tenga que vigilar esta cuestión. Ojalá y esto abra la puerta a que llame más la atención y a que ejerza
pues haya la presión adecuada para ver qué pasó con ese dinero. Y te digo, sobre todo el origen, que es lo que más nos queda la duda y que creo que es, para mí es lo más preocupante. ¿De dónde pudo haber venido ese dinero? Hace rato mencionabas lo de Monex, que era el famoso Monex Gate en el 2012. Entiendo que hubo mucha gente que lo comparó con eso. ¿Tú ves que es como la misma jugada o es una cosa distinta? Pues mira, yo infiero en esta cuestión que sí pudo haber sido un esquema para pagarle a la estructura electoral de Morena. Eh, Te digo, yo pienso que en una elección federal, como las que pues se celebran en México, ¿no? Pienso que en una elección federal, como las que pues se celebran en México, ¿no? Bueno, tenemos una cada 3 años para renovar el Congreso, pero tenemos otra cada 6 años que coincide también con la presidencia, ¿no? Yo pienso que bueno, infiero son pagos para la estructura electoral. Lo que sí te digo, me llama mucho la atención, pues es la cantidad, ¿no? No tengo yo claridad en cuanto a magnitudes, pero en el caso de Monex, el PRI fue con lo que justificó todas esas transferencias. El PRI dijo que pues era un mecanismo para pagarle a su estructura, pero volvemos a la misma cuestión. Ese dinero se informó debidamente, se sumó a los gastos de topes de campaña y pues en decir que son al final pues similares, prácticas muy parecidas en el cómo encuentran estos partidos políticos en su momento el PRI y en este momento Morena, cómo encuentran esos atajos para poder distribuir dinero sin informarlo. Yo pienso que hoy, gracias a este documento que mostramos, sabemos la magnitud de la cantidad de pagos que hizo este partido político, ¿no? Y eso yo creo que sí es algo inédito en el aspecto en el que no sabíamos todavía bajo qué mecanismos Morena opera, pero creo yo que este es uno de ellos. Y en el caso del PRI, pues existió Monex, que te digo, yo creo que sí hay similitudes, porque en los dos casos, digamos, de este lado inferimos que así se le pagó a la estructura electoral, como lo hizo el PRI con Monex en 2012. Ahora, mecanismos para burlar los lineamientos electorales, las normas, hay varios ya definidos en la prensa y la prensa ha sido la que los ha empujado principalmente. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo, me ha venido a la mente mucho el tema de la Operación Zafiro, ¿te acuerdas? Que a través de contratos, ¿no? Se transfería dinero público estatal, principalmente, ¿no? De estados gobernados por el PRI, que terminaba en campañas electorales. Entonces, ese es otro mecanismo, ¿no? Y bueno, muchísimos otros que se han utilizado en la historia de este país para desviar dinero público a lo electoral. Inclusive te diría simplemente en el cómo se utilizan los programas sociales para pues para hacer ese clientelismo electoral y tener a la base, digámoslo así, contenta para que esa base siempre sea tu base de voto duro, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos aquí ante un nuevo mecanismo, ante una nueva operación morenista, que sí va a tener al final de todo características muy peculiares, pero de nuevo, ¿no? O sea, yo considero que debió de haber sido un pago para las bases electorales, está por verse y por supuesto que es un primer acercamiento. Iremos desenmarañando más cosas, pero lo que sí agradecemos pues es que medios como el tuyo nos ayuden a difundirlo para pues dar a conocer y sobre todo pues abrir el debate. Y algo que hay que dejar claro pues es eso, que como el partido político en el poder pues puede violar la ley y nadie se entera, ¿no? Ni siquiera muestra los documentos, no los tiene públicos. Esta auditoría llegó a nosotros también, pues digámoslo así, como te lo digo, a través de fuentes, por otras rutas, porque hay que decirlo también, este gobierno se ha caracterizado por ser muy opaco. Han derribado muchas herramientas que inclusive teníamos como periodistas y hemos tenido que volver a hacer el periodismo
de antes, usar esas estrategias, hablando con gente, acercándonos a las oficinas, tocar puertas, para que haya esa persona que se atreva a denunciar lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo yo que hay muchos ingredientes sobre la mesa, pero en este caso en particular, pues sí, hay mucha opacidad y muchos detalles que por supuesto deben de abrirse a la ciudadanía y al pueblo, ¿no? Que le llama Morena, pues deben de informar debidamente al pueblo a quién le pagaron 252,000 pagos, ¿no? Y otra pregunta, Eduardo. Después de que tú y Raúl suben la investigación y se publica, ¿quién movió ficha? ¿Brincó Morena? ¿Brincó Finabien? ¿Brincó la autoridad? ¿Ya hay una denuncia o todo sigue en pausa? Pues fíjate que lo que nosotros vimos es que en una publicación de X, ¿no? Del IMER, vimos que la titular de Finabien dio una entrevista, no recuerdo su nombre, discúlpame, no lo tengo claro, pero bueno, si entran a X de IMER ahí seguramente lo van a encontrar. La titular de Finabien menciona, vamos, el IMER publica un hilo con las respuestas de esta persona, la titular de Finabien, en donde ella explica y dice que en principio que el contrato es transparente, cosa que pues no es cierto. O sea, nosotros con toda seguridad le podemos decir que no. Durante las semanas que estuvimos haciendo esta investigación, no encontramos ese contrato. Punto número dos, dice que no fue para dispersar programas sociales. Ahí yo te diría, a ver, la auditoría del propio Finavien, la auditoría interna, dice que ese contrato fue para dispersar 252,000 pagos por concepto de apoyos sociales. O sea, quiere decir que ella misma está contradiciendo a su institución y está contradiciendo una auditoría interna que se hizo. Entonces, yo te diría en este aspecto, o sea, con esos dos argumentos de la titular, la verdad es que yo considero que nuestra investigación es sólida porque estamos demostrando que se etiquetó como apoyos sociales por una auditoría de ellos y dos, que los datos no están por ningún lado, ni en los informes del INE, que también estamos mostrando. Y por otra parte, también vimos una entrevista con el titular de la unidad de fiscalización del INE, que de igual forma no tengo claridad del nombre de este titular, pero esta persona dijo en una entrevista en una radio o en un canal de Tabasco, ahora sí que a nivel muy local, te voy a compartir esa información también para que la tengas y la revises, en donde dice que pues sí, que de oficio van a abrir una investigación para revisar este contrato y cuál fue el propósito. Entonces, pues digamos, el tema de la unidad de fiscalización pues nos da esperanza, ¿no? Lo consideramos pues una incidencia de esta publicación, porque pues digamos, lo mínimo, ahora sí que lo mínimo esperable de las autoridades, pues es que abran esos oficios, que abran investigaciones por oficio de nuestra publicación periodística, porque digo, al final, pues a nosotros no nos toca denunciar, ¿no? A nosotros nos toca hacer nuestro trabajo, que es echar luz donde no la hay y mostrar casos en el caso de la organización para la que trabajo, pues casos de posible corrupción o casos de corrupción cuando son totalmente comprobables, ¿no? Pero, pues lo esperable es que de oficio abran esas investigaciones. Ahora, yo te diría con las declaraciones que hizo la titular de Finabien, pues todo parece indicar que lo que se va a tratar es como de resarcir daños, ¿no? No de explicar para qué fue realmente ese contrato, porque, pues digo, si lo dijo ante la Radio Nacional, en un medio público, dijo que el contrato es transparente, pues nada le hubiera costado mostrarlo, ¿no? Difundirlo con esa energía para, pues, contrarrestar la investigación que publicamos. Eso al momento, pues, no ha sucedido, al menos yo no estoy enterado de que ya lo hayan hecho público. Y de Morena nada, ¿eh? Morena puro silencio. Morena simplemente nos contestaron vía WhatsApp que nos iban nos dirigían a transparencia, ya está la solicitud hecha, o sea, veremos qué pasa después, pero del cuestionario que enviamos al CEN, nada al momento. Ahorita vamos a avanzar un poquito más a mi territorio que es Querétaro. Una de las preguntas que me quita el sueño es,
La auditoría o sus anexos vienen desglosados por estado. Hay una forma de saber cuántos de esos pagos se cobraron aquí en Querétaro. No, fíjate que no, Gerardo, ahí, bueno, la auditoría de hecho es bastante, pues yo diría, eh, corta, ¿no? En la información también que comparte, o sea, es muy general. La verdad es que no hay desgloses a nivel estatal. Es algo que pues también, te digo, es otro de los alcances que pensamos que debe de tener esta investigación. O sea, después de esta primera salida, sabemos y estamos muy conscientes de que tenemos que saber a qué nivel. Lo que sí te puedo decir, pues es que esta dispersión sí se hizo o sea, alrededor de todo el país. Y pues bueno, además siendo tantos miles de pagos, pues consideramos que sí, por supuesto, que alguna parte debió de haber correspondido a Querétaro. Más, bueno, y de igual forma, cada partido político marca su estrategia territorial y electoral en ciertos momentos, pero pues en este aspecto, digamos, al hablar de tantos recursos, pues consideramos también que es una dispersión en todo el país. Ahora, bueno, habrá que ver si con la misma afluencia de esos recursos se distribuyeron, por ejemplo, donde gobierna la oposición, ¿no? Que es el caso de Querétaro. Pero sí es otra de las incógnitas, digamos, que tiene esta investigación. No tenemos claridad de la dispersión territorial y pues esperamos también alcanzar a tener esos datos para poderlos hacer públicos también. Si yo quiero empezar o quiero amarrar esto a lo local, ¿por dónde me recomendarías empezar? O sea, ¿qué pido por transparencia y a quién? Pues yo consideraría que, bueno, la ruta en principio, pues es al actor que contrata a Finavien, ¿no? Que es el CEN de Morena. Otra ruta, pues también al propio Finavien, ¿no? Decirle, si tienen claridad de cuántos recursos se cobraron en Querétaro a partir de la clave del contrato que está en la nota publicado. Pienso que puede ser una buena ruta para arrancar de ahí y poder demarcarlo más territorialmente, ¿no? Que de hecho está buenísimo lo que planteas, porque ahí podría hacerse hasta estado por estado, ¿no? Y de ahí Claro. ya retomar ahora sí que la región que le interesa a cada colega. Pero pues sí, digo, ahí fíjate, lo interesante sería también saber cómo impacta en los recursos para cada estado. Digo, al final de todo hablamos del CEN, que es el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Pero también saber, pues, cómo se movieron las cosas en cada estado, ¿no? Pues, en ese proceso electoral, que digo, no sé en tu caso, en tu estado, cómo fue, al menos de este lado de Ciudad de México, pues tú ves muy activas las campañas, ves el acarreo, la llegada de los camiones o la afluencia de la gente en las urnas, ¿no? Hay mucha participación también, digamos, en el centro del país, ya al norte ya empieza a ser un poquito más esporádico, ¿no? Pero sí, yo también pienso que considero que esa puede ser una ruta para investigar y sobre todo ver a nivel territorial cuánto se pagó y a cuántas personas, ¿no? Estado por estado. Bueno, ya para cerrar y concluir esta entrevista, ¿qué sigue para ustedes? ¿Hasta dónde piensan jalar este hilo? Pues nuestra motivación más grande es seguir contestando estas preguntas que no logramos hacer en esta publicación. Vuelvo al tema, o sea, ¿cuánto monto se dispersó? ¿A qué personas? ¿Para qué? O sea, ¿con qué motivo? Si bien dice ahí que apoyos sociales, pero pues a ver si eso se vinculó con algún programa social, con algún político, ¿no? Y cuál es el origen de esos recursos, ¿no? Vamos a insistir en esas cuestiones. Queremos resolver esas preguntas, pero te repito, pues era muy importante dar a conocer este documento como un primer eh, lanzamiento y además, pues bueno, que hemos visto una respuesta importante de los medios de comunicación que nos han ayudado a posicionar esta nota y de nuevo te agradezco muchísimo. Y pues bueno, ahora sí que esto, esto no se detiene. Tú bien sabes que, pues ahora sí que el periodismo nunca se termina, ¿no? Siempre hay algo nuevo que investigar y en México, bueno, parece que cada semana hay un nuevo escándalo, pero pues nosotros vamos a seguir haciendo este trabajo.
Y también comentarte que pues nos ha tocado presentar investigaciones de todos los colores, ¿no? En mi caso me ha tocado revelar todo el esquema de corrupción del PRI en Campeche, ¿no? Cuando gobernó Alejandro Moreno, pero también hace unos meses mostramos, por ejemplo, los ranchos que construyeron Diego Sinue y Livia Denis en Guanajuato. Entonces, ahora le tocó a Morena, ¿no? Pero pues sí, ahora sí que nuestra labor va a seguir investigando a todos los colores, a todos los personajes, sea quien sea. Y pues bueno, esta investigación no la vamos a soltar. Esperamos que la incidencia de lo que comentó el titular de la unidad de fiscalización del INE dé frutos y vamos a estar también ahí muy metidos y muy pendientes de cómo llevan a cabo esa investigación y qué resultados da a la posteridad, ¿no? Última pregunta. ¿Qué no te pregunté que la gente debería de saber sí o sí? Sobre la publicación, bueno, yo insistiría en el tema del lavado de dinero. Ya lo mencionamos, pero sí insistiría en esa cuestión, en que digamos, esa afirmación que se hace en la auditoría de que este contrato no pasó por esos controles, creo yo que es algo clave, pero sobre todo lo voy a contextualizar. ¿Por qué es clave este tema? En este momento, Morena está siendo muy, muy cuestionada por el origen de recursos que se manejaron para elecciones. Y en particular, pues está el caso a todas luces de Rubén Rochamoya, ¿no? Ujú. En el cual ya hay una acusación formal en Estados Unidos y en el documento, en el indictment, ¿no? Sobre estas acusaciones que recaen sobre un gobernador en funciones en el gobierno de Sinaloa, en donde se menciona de manera muy clara que a la campaña electoral de Rubén Rocha Moya se inyectaron recursos de procedencia ilícita, ¿no? Y se menciona directamente estar vinculado a un grupo del crimen organizado, los Chapitos, ¿no? Yo te diría, en este contexto, eso es un poco lo que yo destacaría. O sea, tenemos al gobierno, bueno, a las autoridades de justicia gringas investigando a un gobernador en funciones por la procedencia, por la probable procedencia ilícita de esos recursos. Pero además, ellos pues lo nutren, ¿no? Y tienen esta figura del gran jurado, que quiere decir que esa información ya fue, digamos, filtrada por gente que accedió allá, jueces que accedieron a que se hiciera la solicitud formal para pedir la detención de Rubén Rocha Moya. Ahora, ojo, yo no estoy ni a favor ni en contra, yo solamente estoy diciendo la información que está sobre la mesa. Ujú. Eso por un lado. Otra cuestión, a Mario Delgado también se le cuestionó mucho y eso lo hizo hasta el propio Porfirio Muñoz Ledo cuando todavía estaba en vida, no sé si recuerdas, cuando él cuestionó al mismo Mario Delgado de estar inyectando dinero del que no había claridad o bueno, de que él cuando estaba liderando el partido y se iban a acercar a las elecciones de 2024, cuestionar el propio esquema de Mario Delgado para llevar a cabo esas elecciones. Eso también se me hace poderosísimo, porque pues Porfirio Muñoz Ledo, ahora sí que una de las figuras más importantes de la izquierda en este país, que bueno, tuvo un pasado también con el priismo, ¿verdad? Inclusive con el diazordacismo, pero bueno, cuando nace Morena y cuando se hace el frente, cuando se crea el PRD, pues Porfirio Muñoz Ledo fue una de las figuras centrales, inclusive es quien le entrega la banda presidencial a Andrés Manuel, le entrega la banda presidencial al primer presidente de izquierda en este país. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues yo creo que sus acusaciones y sus señalamientos tenían mucho peso dentro del mismo partido. Entonces, solo pongo estos datos como un contexto porque eh, esta investigación puede que en algún punto se acomode como una pieza en el rompecabezas entre todas estas cosas que están pasando. Por supuesto que, a ver, nuestra chamba, reitero, es echar luz en algo. Y te repito, si no hubiera sido por esa auditoría a la que nosotros tuvimos acceso, no sabríamos que Morena operó más de 250,000 pagos a través de un contrato con este organismo público. Entonces, yo creo que hay que tener esa claridad. Hay una ruta marcada de cosas que investigar.
Por supuesto, nos vamos a plantear muchas otras preguntas de investigación y se abren muchas nuevas vetas, pero pues eso es lo que yo quisiera dejar sobre la mesa, estas reflexiones que juegan en el contexto de lo que pasó en 2024 y poquito antes con los otros gobernadores que pues se fueron acomodando, ¿no? Los gobernadores de Morena que fueron ganando en las entidades de la República. No sé tú qué piensas, Gerardo. Pues ahora sí que la idea es informar y que la gente sepa qué está pasando. Pero bueno, pues hasta aquí lo que nos deja hoy Eduardo, buen día, y déjenme ordenarlo en una sola idea. Un partido, pues una ventanilla del gobierno para mover más de 252,000 pagos a la gente, etiquetándolos como apoyos sociales, sin avisarle al INE. Y el contrato sigue corriendo, o hasta donde sabemos, seguía corriendo 26 días después de la elección. Falta lo más importante por aclarar, y hay que decirlo con honestidad, no sabemos cuánto dinero se entregó en total. Ese es un dato que no está en la auditoría, que es lo que me comentabas. Y Morena todavía no da su versión. Eh, cuando la den, pues aquí la traeremos. Y esto, pues como me dices, es un caso que no se va a cerrar y va a seguir abierto hasta que demos con una respuesta. La pregunta con la que yo me quedo y lo que vamos a seguir reporteando desde acá del lado de Querétaro es cuánto de todo esto pasó por aquí, por Querétaro, porque pues, una cosa es ver un número nacional de pagos y otra también distinta, pues es saber cuánto dinero se movió aquí localmente en nuestro municipio. Y pues eso es lo que sigue, ¿no? Lo vamos a seguir contando. Muchas gracias, Eduardo, por el tiempo y por el trabajo. Y gracias a todos los que nos escuchan de parte de la opinión de Santiago. Pues nos seguimos viendo, no sé si quieras agregar algo más. No, pues al contrario, muchas gracias a ti y a la audiencia que nos escucha allá en Querétaro. La verdad es que, bueno, hay mucha gente querida, también buenos colegas conocidos por allá, así que espero estar más en contacto contigo, me encantaría y pues invitarlos a que entren a contralacorrupción.mx, allí está esta investigación y otras más que hemos venido publicando, invitarlos a que revisen cada una, que revisen toda la documentación, todo lo que pues sale de la organización, ¿no? Y también en nuestras redes sociales. Y pues como siempre son bienvenidos también los comentarios, las sugerencias, todo siempre es suma a nuestra chamba, por supuesto, como periodistas, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ti.